Estamos en el libro de Romanos, estamos en el capítulo 15. Hoy estamos en el verso 8 al 13. Romanos 15, verso 8 al 13. Estamos llegando ya a la recta final del libro de Romanos, que empezamos casi 3 años ya, 2 años y unos meses llevamos ya en el libro de Romanos, todos los miércoles. Y quiero que repasemos rápidamente desde el capítulo 1 rápidamente, antes de entrar a los versos de hoy. Si se recuerda el capítulo 1 ya ha leído, el capítulo 1, se recuerda que desde el versículo 1 Pablo se refiere al evangelio de Dios, dice él. Este fue el evangelio que fue prometido a nosotros, el evangelio que se refería al Hijo de Dios, Cristo, el Mesías. En el versículo 5 dice, este es el evangelio que hemos recibido, dice Pablo. El evangelio al cual fuimos llamados, versos 6 y 7, dice a avanzar, a predicar. Él se refiere a que él es deudor de este evangelio. Verso 14 dice que Pablo está llamado a predicar este evangelio. Verso 15, 16 habla de que él no tiene vergüenza de este evangelio, no se avergüenza del evangelio. Y el verso 17 él habla que el justo por la fe vivirá, dice. Y ahí comienza y él presenta la escena del principio de lo que será el libro del Romanos, esta epístola tan poderosa. Y en el verso 18, capítulo 1, Pablo comienza a hablar hasta el capítulo 3, verso 20, acerca del pecado del ser humano. Y desde el capítulo 1, verso 18 al 3, 20, usted ve el énfasis que él hace sobre el pecado en el cual todos nacemos. Y antes de poder presentar el evangelio, debemos y debe él aquí presentar el estado en el cual nosotros estamos, destituidos de Dios, destituidos de la gloria de Dios. Y se puede ir a casa y usted si quiere lo puede leer en un par de horas. Luego en el capítulo 3, comenzando en el verso 21 hasta el capítulo 11 del verso 36, Pablo nos explica ahora todo lo que se trata acerca de la salvación. Capítulo 3, verso 21 hasta el capítulo 11, verso 36. Esto es todo lo que Cristo ha hecho para que usted y yo, para que todo aquel que cree en él pueda ser salvo. La obra salvadora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Las implicaciones de esa obra. ¿Qué significa eso ahora para nosotros? Esta obra salvadora ahora abre las puertas del reino de Dios. Y ahora soy parte del reino de Dios. Y comenzando en el capítulo 12, hasta donde nosotros estamos ahorita, capítulo 15, verso 13, donde vamos a leer hoy, el apóstol Pablo empieza a hablar acerca de cómo nosotros podemos practicar esta vida que ahora hemos recibido. O sea, los primeros 3 capítulos hasta el verso 20 nos dice, aquí es el problema. Capítulo 3, verso 21 hasta el 11, 36 dice, aquí está la solución en Cristo. Capítulo 12 hasta el 16, donde vamos a terminar, nos dice, así es como ahora viven cristianos. Desde el capítulo 12, Pablo está diciéndonos, vive de esta manera si esto ha sucedido en ti. Muy importante saber esto acerca del libro de Romanos. Es importante porque no podemos hacer lo que tristemente vemos que sucede en muchos lugares o con muchas personas, donde tomamos simplemente un verso y le decimos, esto es mío y esto lo hago el lema de mi vida, y lo usamos fuera de contexto y tristemente nada pasa en nuestras vidas. Nuestra vida sigue el mismo ciclo de altas y bajas y no vemos un cambio.
Podemos ser fieles los domingos, podemos ser fieles los miércoles, pero al salir aquí los problemas siguen iguales. Nada en realidad ha cambiado acá, adentro de nuestro corazón. Y entonces desde el capítulo 12 él empieza a hablar de la vida cristiana y cómo practicamos esta vida cristiana. Nuestra relación con el Señor como cristianos. Cómo vivimos ahora. Cómo vemos la vida, cómo nos tratamos los unos a los otros. Cómo vemos y usamos los dones que Dios nos ha dado. Hablamos en el capítulo 13, si se recuerda, los primeros 7 versículos. 3 semanas pasamos en esos primeros 7 versículos acerca de la relación entre el cristiano y el gobierno. Cómo vivimos, aún en un gobierno corrupto. Y bueno, no existen gobiernos correctos ahora, pero el punto es que en cualquier gobierno en cual alguien esté, ¿cómo vive el cristiano bajo un gobierno acá en la tierra? Hablamos de eso por un buen tiempo. Del verso 8 al verso 10 en el capítulo 13, habla del amor del apóstol Pablo y la importancia en los últimos versos de ese capítulo del tiempo como cristianos. Él dice, la noche está pasada, que el día está cerca, dice, refiriéndose a que ya basta de seguir en este estilo de vida que no honra a Dios en pecado. Y ahora es tiempo de vivir para Cristo. Está hablando de que tenemos que tener una relación adecuada, donde cultivamos nuestra relación con Dios siempre. Cultivamos nuestra relación con los demás creyentes. Cultivamos nuestra relación y vivimos correctamente ante el gobierno en el cual estemos. Pablo habla de estas cosas. Capítulo 14 vimos también en el verso 1 donde él continúa hablando y discute las relaciones entre los cristianos, entre el fuerte y el débil, dice. El débil ame al fuerte, el fuerte ame al débil. Dice, que no hayan discordias entre ustedes, especialmente con las cosas triviales que no que no son problemas morales, dice. No permitan que las cosas pequeñas traigan división entre ustedes. Es que ese usa esto y yo uso esto, y ahora hay una discordia y no tiene nada que ver con la eternidad y causa tristemente división en la iglesia. Pablo en ese capítulo 14 hasta el capítulo 15, por donde vamos ahorita, está discutiendo esto entre el creyente fuerte y el creyente débil. Debemos de preocuparnos los unos por los otros, él habla. No luchar entre los unos y los otros. Debemos orar los unos por los otros, no hablar mal de los unos que los otros. Eso siempre ha sido el plan de Dios. Pero vamos a ver un poquito, vamos a cerrar un poco eso, donde el judío y el gentil son salvos por la misma persona, Cristo Jesús. Veamos los versos de hoy, Romanos 15, versos 8 al 13. Miren lo que dice. Verso 8. Pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión, dice, para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres. Verso 9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir, verso 10. Del verso 9, 10, 8, 9, 10, 11, 12. Son referencias al Antiguo Testamento que Pablo está dando aquí, ¿ok? Vuelve a decir, verso 10, regocíjense gentiles con su pueblo. Y de nuevo, alaben, verso 11, al Señor todos los gentiles y todos los pueblos lo alaben. Verso 12, y a su vez Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí. El que se levanta a regir, dice, a los gentiles. Los gentiles pondrán en él su esperanza. Y el verso 13 dice, y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, dice, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ahora, este es un último llamado al fuerte y al débil,
a regocijarse los unos con los otros de parte de Pablo. Y el énfasis aquí en el capítulo 15, versos 10 y 11 es: alaben al Señor con regocijo, con alabanza. Va a haber una mezcla entre judío y gentil, pero juntos, dice Pablo, alaben al Señor. Este es el llamado de Pablo al cuerpo de Cristo. Gentil o judío, si somos parte del cuerpo de Cristo, dice, alaben a Dios. Débil, fuerte, alaba al Señor. Gentil, judío, alaba al Señor. Ahora, para tener esta unidad la cual Pablo nos está mandando, debemos de evitar ciertas cosas. Debemos de evitar que nosotros no seamos piedra de tropiezo para alguien. Debemos de evitar que nosotros no seamos la causa que alguien entristezca. Especialmente que nosotros no seamos la causa que alguien vaya al pecado. O que se desanime o se angustie, que vaya en contra de su conciencia y lo lleve de verdad a un problema muy difícil como pecar. En cambio, Pablo nos llama a una actitud correcta como creyentes, judío y gentil, a regocijarnos juntos. Y esto es tan importante, el estar consciente de que dentro del cuerpo de Cristo yo sí tengo un papel que llevar, y de regocijarme en el Señor y ser parte de aquellos que levanta y fortalece. Escuche esto, no estamos hablando de pecado donde le damos a alguien como la cuerda suficiente para que siga en su pecado. No. Y decimos, bueno, que Dios lo ayude. No. Es confrontamos en amor al que vemos dentro del cuerpo de Cristo que está en pecado y caminamos con esa persona para que salga de eso y avanzamos juntos. Ese es el papel del cuerpo de Cristo. Esto es esencial. Cuando hay conflicto en la iglesia, cuando hay discusión, cuando hay amargura entre las personas, la clave es tener, escuche esto, una actitud, como dice Pablo, donde nos regocijamos por la esperanza que se nos ha dado, quien es Cristo Jesús. ¿Para qué? Para levantarnos los unos a los otros. Romanos 15:7, mire lo que dice: por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. O ya se nos olvidó que Cristo nos aceptó a nosotros cuando no lo merecíamos. O sea, tenemos la tendencia de ver, es que esa persona, es que fíjese que ellos no. Tenemos la tendencia de poner una etiqueta sobre alguien o un grupo de personas y simplemente. Ahora, no estamos hablando, una vez más, quiero que esto esté claro, de pecado, de herejía. No, estamos hablando de diferencias triviales donde no son morales, o sea, no tienen que ver con la eternidad de alguien, pero tristemente, si es algo pequeño, puede llevarnos a pecar el uno con el otro. Y eso es lo que Pablo está diciendo, tengan cuidado con eso. Y di el ejemplo varias semanas atrás. ¿Por qué está pintado aquí negro y por qué no lo hicieron azul? A mí no me gusta aquí, y empieza el problema con el que le gusta azul o el que le gusta negro. Tonterías así, donde Pablo dice, esto existe dentro del cuerpo de Cristo. Tengan cuidado de eso, dice. Y él está haciendo básicamente un llamado a la comunión, al amor recíproco. El fuerte recibe al débil, el débil recibe al fuerte, el judío recibe al gentil y el gentil recibe al judío. Porque Jesús fue el ejemplo más grande de esto, ¿no cree? Mateo 10, capítulo 10, verso 40 dice esto: el que lo recibe a ustedes me recibe a mí. Y dice Jesús, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Si Dios lo recibió a usted en su estado, ¿quién es usted
para pensar que usted no puede recibir a alguien en su estado? Cuando recibimos a otro creyente, una vez más, por favor, estamos hablando de creyentes. No estamos hablando de pecadores. Es diferente. Estamos hablando de gente dentro del cuerpo de Cristo. Cuando recibimos a un creyente, aunque hayan diferencias entre nosotros como creyentes, estamos recibiendo a Cristo. Lo de los pecadores es algo diferente. Pablo está dirigiéndose aquí al creyente. Así que si Cristo nos ha recibido, ¿cómo nosotros no vamos a recibir a los demás? Cuando un cristiano se niega a recibir en su corazón a otro cristiano, bueno, él está diciendo, en efecto, sé que Cristo me recibió a mí cuando yo no me lo merecía, pero yo tengo un estándar más alto que Cristo. Piense eso, qué ilógico. Y pregúntese, ¿por qué nos recibió Jesucristo? Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Cristo nos recibió, verso 7 lo dice. Verso 15, verso 7 dice, por tanto, acéptense los unos a los otros, dice, como también Cristo nos aceptó. ¿Para qué dice? Para la gloria de Dios. Y por eso nosotros nos recibimos los unos a los otros también, para la gloria de Dios. Eso le da alabanza a Dios, lo glorifica. Sabemos que Jesús recibe al pecador, amén. Amén, sí, ¿por qué? Porque lo recibió a usted, que usted no era pecador. Claro, sí estamos aquí porque éramos pecadores. Pecadores continuos, donde era el hábito de nosotros. No quiere decir que no pecamos ya más. Era nuestro hábito continuamente vivir en pecado. Ahora, gracias a Dios, esa no es la tendencia de nuestra vida. Para el verdadero creyente, esa no es la tendencia de su vida. Mire, Cristo no solo recibe a los pecadores con alegría, sino que los recibe a pesar de su pecado. A pesar de su pecado. Porque no lo merecíamos cuando Él nos recibió. O sea, no tiene que limpiar a alguien su vida primero y luego decir, aquí está Jesús, ¿qué te parece? ¿Todavía no? Ok, regreso en una semana. No. Eso sería herejía. Porque la Biblia dice que Él nos amó en nuestros pecados. Nos escogió en nuestros pecados. Ahorita vamos a leer eso. Romanos 5:8, ¿qué dice? Pero Dios demuestra su amor para con nosotros. Mira lo que dice. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A pesar de su pecado, Cristo murió por usted. A pesar de sus imperfecciones, Cristo murió por usted. Nos recibe imparcialmente. Y ese es nuestro modelo. Si Cristo nos recibió a nosotros, que no lo merecíamos, ¿cómo nosotros no vamos a recibirnos los unos a los otros? Amén. Él es el ejemplo perfecto. El ejemplo perfecto es recibirnos aún o a pesar de nuestras imperfecciones. Ay, es que vino ese hermanito que es Padre de la gloria, no puedo ni verlo en foto. Pablo dice, ¿por qué? ¿Por qué tiene que haber eso en la iglesia? Dice Pablo. Recíbanse, dice. Háganlo sin imparcialidad. ¿Por qué? Porque eso le da la gloria a Dios. Esa es la unidad del cuerpo de Cristo, de su iglesia. Jesús nos da el ejemplo, Juan 6:37. Juan 6:37. Y aquí, mire, esto es importante. No se le olvide este verso hoy. Todo el que el Padre me da, Jesús hablando, todo el que el Padre me da, dice, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Todo el que el Padre me da a mí, dice Jesús.
Y al que viene a mí, ¿qué dice? Yo no le rechazaré o lo echaré fuera. La razón por la cual el Padre nos recibe es porque Jesús nos recibe, es porque el Padre nos dio a Cristo. ¿Se glorifica a Dios cuando un pecador es salvo? La respuesta es sí, claro que sí. Efesios 1, mire lo que dice. Versos 4 al 6, 4, 5 y 6. Mire esto, importante. Para que nadie se gloríe. Mire lo que dice, verso 4. Porque Dios, ¿qué dice? Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Para que fuéramos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Sigue, en amor, dice verso 5. Nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de la voluntad de ¿quién? ¿Suya o mía? No, de su voluntad, dice. Dios es el que atrae, Dios es el que aparta, Dios es el que predestina, Dios es el que nos da a Cristo. Y Jesús, acabamos de leer, Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Ahora, conecte todo. El Padre se los da a Jesús, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Usted no había nacido todavía. Verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Para qué nos salva Dios? Para su gloria. Para su gloria. Para eso nos salva Dios. Que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. ¿Quién es el amado? En Cristo. La razón por la cual Dios nos salva a nosotros es por su propia gloria. Para que Él pueda demostrar su gloria. Para que Él pueda manifestar su gloria. Para que Él pueda mostrar a los principados y las potestades su gloria. Para que Él pueda demostrar a toda su gloria creada, su gloria. Afirmemos esto más todavía. Efesios 3:10, mire lo que dice. De este modo, la infinita sabiduría de Dios, Efesios 3:10, puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia, o sea, nosotros, los llamados, los escogidos, los salvos por Dios, a los principados y potestades en los lugares celestiales, dice. Para que vean la gloria de Dios. Es Dios el que ha hecho esto. Es Dios el que ha salvado al que no se merecía ser salvo. Y su intención es mostrar a los principados y potestades en lugares celestiales la sabiduría de Dios. Y lo hace a través de su iglesia, la cual Él ha salvado. Mire, es su soberana gracia electora, es su soberana gracia predestinadora, es su soberana gracia voluntad hacer las cosas. Es su soberana sangre que fue derramada para pagar el precio del pecado de aquellos que iban a creer en Él. Amén. Es importante entender eso. Es su soberana obra salvadora la que es para que Él reciba toda su gloria. Toda la gloria, perdón. Ahora, escuche esto. Romanos comienza con, al principio les dije, todo el mundo está en pecado. Y termina con el mundo entero, en términos de los que van a ser salvos, refiriéndose a los que van a ser salvos, judíos y gentiles, ahora están unidos en Cristo Jesús por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Así que tanto los judíos como los gentiles son salvos de sus pecados por Cristo. Y este es el fluir de la epístola del libro de Romanos. Eso es lo que nos va diciendo Pablo. Es una declaración del acto soberano de Dios
escucha esto, para salvar tanto a los judíos como a los gentiles. Está mostrándonos cómo Dios salva a los judíos y cómo Dios salva a los gentiles. O de otra manera, el judío es el transgresor, es la palabra, de la ley escrita. El gentil es el transgresor de la ley en su corazón, o sea, su conciencia. Y de las dos, Cristo los salva. Versículo 8 al 12, hablamos que estas son citas del Antiguo Testamento. Romanos 15:8 dice, pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres. Jesús era un siervo de la circuncisión, o sea, él vino como judío a salvar, fue enviado para salvar ¿a quién? A los judíos. Él mismo como niño fue circuncidado, que es la señal de pacto física. Él vino a cumplir la profecía, las promesas de Dios. Si Cristo no hubiera cumplido, si no cumple las promesas de Dios, si no cumple la ley completa, entonces hace a Dios mentiroso. Pero Dios no es mentiroso, por ende Cristo cumple toda la ley. Y al cumplir toda la ley, el judío es salvo y el gentil será salvo por su misericordia. Cumplió la ley defendiendo su carácter y estableciendo la verdad. Él vino por causa de la verdad de Dios, para cumplir toda la ley, para que todos aquellos que creyeren pudiesen ser salvos. Romanos 15:9 dice, y para que los gentiles, ahora los gentiles, mire, glorifiquen a Dios por su, ¿qué dice? Misericordia. ¿Por qué por su misericordia? Porque esto no era para nosotros. Como está escrito, por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Esto no era para nosotros, era para los judíos, pero su misericordia se extiende hacia nosotros los gentiles y ahora recibimos por gracia el regalo de la vida eterna. Así que el énfasis está que Cristo vino a mostrar a los judíos la verdad de Dios y vino a mostrar a los gentiles la misericordia de Dios. ¿Para qué? Porque a través de la verdad y a través de su misericordia, los dos, judío y gentil, dice Pablo, ahora son uno en Cristo Jesús y son la iglesia. Y por eso Pablo dice, ya no hay diferencia. Ya no hay diferencia. Ese fue el énfasis. El judío es salvo principalmente, un judío salvo principalmente va a alabar a Dios por su verdad, porque él hizo una promesa y la cumplió. Y un gentil va a alabar, que es salvo, principalmente va a darle la gloria a Dios y alabar a Dios por su misericordia, porque su misericordia fue extendida sin yo merecerla. Y ese es el regalo de Dios. Ahora, versículo 10, la cita es ahí que del Antiguo Testamento es Deuteronomios, capítulo 32, 43, puede leerla en casa, es lo mismo. El versículo 11, la cita es Salmo 117, verso 1. Ahora lea conmigo verso 12, Romanos 15, 12. Y a su vez Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí. ¿Quién era Isaí? El papá de el rey David. El que se levanta a regir, dice, a los gentiles. Los gentiles pondrán en él su esperanza. Aquí él ahora cita al profeta Isaías, que habrá una raíz de Isaí, que es el linaje de David, en los cuales de allí saldrá el Mesías Cristo Jesús. Y espero que vaya siguiendo un poquito el plan. Los judíos entonces se regocijan porque Dios guarda la verdad en Cristo. Ellos se regocijan por eso, porque Él cumple toda la ley. Y los gentiles se regocijan porque Dios muestra misericordia en Cristo.
Y de ahí nos aferramos. Esta es la esperanza, último verso 13, donde nos habla acerca de la esperanza en la cual nosotros ahora tenemos en Cristo Jesús. Así que los gentiles no pueden tener nada de rencor en contra de los judíos, porque a través de los judíos la salvación vino a los gentiles. ¿Sí entienden? A través de los judíos la salvación vino. Así que el gentil no puede estar enojado no puede tener discordias contra el judío. Y tampoco el judío no puede tener discordia con el gentil, porque el propósito mismo de su existencia era para llegar a los gentiles. O sea, Pablo está diciendo, o se alinean o entienden esto, o van a vivir toda la vida en discordia. Y esto es lo que Dios vino a hacer, a unirlos, gentil, judío. De modo que judíos y gentiles están consumados y mezclados en el cuerpo de Cristo. Romanos 15:13, último verso, mira lo que dice. Y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo, dice. Y paz en él creer, dice, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esto es lo que está diciendo. Es como un versículo de despedida, de bendición casi. Pablo está diciendo, tienen que estar completamente satisfechos espiritualmente, llenos de alegría, llenos de paz y llenos de esperanza todo el tiempo. Porque Cristo ha hecho lo mismo por ustedes y ustedes. Ninguno es más que el otro ahora en Cristo Jesús. Y eso es lo que la salvación hace para nosotros. Nos llena completamente y somos satisfechos espiritualmente. Y la esperanza está puesta en Cristo eternamente para todo creyente. ¿Qué está diciendo? Tienes que conocer el perdón, conocer la paz, conocer la esperanza, conocer el amor, conocer la victoria sobre el pecado. Ahora como creyente dice, tienes que conocer estas cosas. Que conozcas el poder del Espíritu Santo, que conozcas la obediencia de una vida espiritual. Cristiano camina obedientemente, está diciendo Pablo. Judío o gentil camina obedientemente. Persevera hacia la santidad. Persevera en una vida que honra a Dios. Ten, dice, una relación correcta entre hermanos en Cristo. No te creas más que nadie. Qué ridículo al entender esto. Como cristianos, un cristiano no puede pensar más de sí mismo que los demás. Es una evidencia grande que hay un gran problema en esa persona, si se llama ser cristiana, pensar que es mejor que los demás. Y tristemente es una realidad dentro del cuerpo de Cristo muchas veces. Dice Pablo, tienes que tener una relación correcta con el gobierno. Tienes que tener una relación correcta con el débil y el fuerte. Tienes que tener una relación correcta con Dios especialmente, y sobre todo el Espíritu Santo. Tienes que ser un creyente que está plenamente satisfecho en Cristo Jesús. Plenamente satisfecho en Cristo Jesús. Y eso es perseverancia. Y eso es obra del Espíritu Santo. Plenamente satisfechos en Cristo Jesús. El creyente es eso, un creyente que está satisfecho en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la prioridad de su vida. Todo lo demás Dios se encarga, altas, bajas, en lo mucho, en lo poco, Pablo dice. No importa, plenamente satisfechos.